En esta unidad 4 nos metemos de lleno con una de las preguntas más raras, más complejas y quizás más locas de la historia, y también difícil de responder. Es la pregunta de ¿qué es la mente? ¿Es un espíritu que habita en nuestro cuerpo como si fuera un fantasma en esta máquina biológica que somos? ¿Es simplemente el chisporroteo de nuestro cerebro mientras funciona, ¿no? Un chisporroteo que no tiene ninguna relevancia, digamos, en nuestra vida mental? ¿O es más bien el programa o el software, ¿no?, que está ejecutando esta computadora biológica que es nuestro cerebro? Si alguna vez sentiste que tus pensamientos, tus emociones, tus experiencias conscientes tienen algo de especial, que no se pueden reducir a pura química y biología, bueno, hay muchas personas que piensan como vos. En esta unidad vamos a analizar los textos de Searle y de Flanagan. Vamos a ver cómo la psicología pasó de entender la mente como un alma separada del cuerpo a intentar explicar todo a través de neuronas y de programas informáticos. Entender esto es fundamental porque según cómo respondas a la pregunta de ¿qué es la mente?, también vas a entender de una forma o de otra totalmente distinta tu futura profesión como psicólogo o como psicóloga. Así que vamos allá. Searle nos cuenta cómo la filosofía se cansó del dualismo, ¿no? Esa idea de que mente y cuerpo son sustancias totalmente distintas. Y se cansó porque, claro, esta idea no encaja bien con la física moderna y el conocimiento que tenemos actualmente del mundo. Así que veamos los 4 puntos clave del texto de Searle. Searle explica que el dualismo sustancial, el de Descartes, tiene un problema enorme. Si la mente no es física, ¿cómo es que puede mover tu brazo que sí es físico? Además, el dualismo sustancial ha quedado descartado porque no puede explicar la interacción causal sin violar las leyes físicas como la ley de conservación de la energía. Para la ciencia actual es casi imposible aceptar que la conciencia exista sin un sustrato físico. Ante el fracaso del dualismo, casi todos los científicos hoy son materialistas. Creen que la única realidad es la física y que si la mente existe tiene que ser un estado del cerebro. Searle nos cuenta entonces cómo pasamos del conductismo, que decía que la mente no importa, sino lo único que importa es la conducta observable. Pasamos del conductismo a la teoría de la identidad, a afirmar que los estados mentales son idénticos a estados cerebrales. Se distingue dentro de esta tesis de la identidad de tipos de estados y la identidad de casos. Finalmente, a partir de ciertas críticas que tuvo la teoría de la identidad de tipos y la teoría de la identidad de casos, se avanzó hacia la postulación del funcionalismo y específicamente el computacionalismo, que es la versión más influyente en la actualidad del funcionalismo. El funcionalismo define los estados mentales no por su composición física, sino por su función, es decir, cómo transforma ciertos inputs en outputs. ¿Está bien? Su versión más extrema es la inteligencia artificial fuerte, que sostiene que el cerebro es un hardware y la mente es una especie de software, es decir, un programa informático que está ejecutando esta computadora biológica que es el cerebro. Según esta visión, si programamos bien una computadora, esta no solo simularía tener una mente, sino que de hecho la tiene. Mientras Searle nos ofrece un mapa filosófico general sobre los supuestos ontológicos acerca de la mente, Flanagan usa a un viejo conocido de la psicología, que es Sigmund Freud, para mostrarnos que se puede ser materialista sin ser un fanático que quiere reducir todo a neuronas. Veamos entonces 3 puntos clave del texto de Flanagan. Pocos saben que Freud empezó intentando explicar la mente solo con neuronas en su proyecto de una psicología para neurólogos. En ese momento buscaba una identidad entre eventos mentales como la memoria o la percepción y tipos de neuronas o de actividad de cierto tipo de neuronas como las neuronas omega, las neuronas phi y las neuronas psi, persiguiendo así una
identidad de tipos entre estados mentales y estados cerebrales. Lo más interesante es que Freud abandonó ese proyecto y propuso que la psicología debe ser autónoma, es decir, debe usar sus propios conceptos y su propio vocabulario de deseos, de creencias, fantasías o recuerdos, porque el lenguaje de la neurociencia todavía no alcanza para explicar la complejidad y la especificidad de lo psíquico. Flanagan destaca entonces que los estados mentales son intencionales, es decir, son acerca de algo, tienen un contenido semántico. Explicar por qué alguien tiene una parálisis histérica, por ejemplo, requiere hablar del contenido de sus pensamientos inconscientes. Tu comportamiento de comprar, no sé, por ejemplo, una pizza, no se explica solamente con disparos neuronales, sino con el contenido de tu deseo de comer pizza. Y esto es algo que el lenguaje de la física o la química no puede capturar. La intencionalidad entonces es quizá una de las razones fundamentales que llevaron a Freud a defender la autonomía de la psicología. ¿Cómo conectan estos dos autores para entender el tema de la unidad 4? Bueno, su relación es clave para entender los supuestos ontológicos de la psicología. Ambos autores coinciden en que el dualismo clásico ya no tiene lugar en la ciencia actual. También acuerdan en que se puede ser materialista, creer que todo es físico, y reconocer al mismo tiempo que el lenguaje psicológico es necesario para entender a las personas. Flanagan muestra que incluso el psicoanálisis, a pesar de su lenguaje mentalista, puede entenderse como un materialismo no reduccionista. Searle nos da una taxonomía general de distintas tesis ontológicas sobre la mente y clasifica estas tesis para que sepamos dónde estamos parados. Flanagan, en cambio, se mete en la historia teórica de Freud para extraer una lección. La psicología no tiene por qué ser tragada por la neurociencia. Entonces, Searle nos muestra el mapa y Flanagan muestra dónde se encuentra el psicoanálisis, por ejemplo, en ese mapa. Searle nos muestra formas de identificar el riesgo de un materialismo reduccionista y Flanagan hace explícita una solución posible con la tesis de autonomía que encuentra en la postura de Freud. Podemos ser científicos, podemos ser materialistas, pero seguir hablando de sentimientos y deseos porque el vocabulario neurológico es insuficiente para explicar la riqueza de la vida mental intencional, que es lo que le da sentido a nuestra práctica. Entonces, esta combinación nos permite ver que el problema de qué es la mente no es solamente una cuestión ociosa de filósofos con mucho tiempo libre sentados en un sillón en un café, sino que también es una cuestión de en qué nivel de descripción debe trabajar un psicólogo para desarrollar una práctica relevante y efectiva. En esta unidad 4 vemos entonces que el llamado problema mente-cuerpo no es solo un problema para una charla de café, sino que define cómo investigamos y cómo tratamos a los pacientes, a las personas con las que trabajamos. Si defendés que el cerebro es solo una máquina, como dice la inteligencia artificial fuerte, quizás busques únicamente soluciones químicas y de cableado neurofuncional. Pero si defendés la autonomía de la psicología, como el Freud que nos muestra Flanagan, vas a valorar el poder de la palabra, las experiencias subjetivas y el contenido de la historia individual de cada persona. Como pregunta de reflexión final, podríamos pensar que hoy la neurociencia moderna nos permite ver los disparos neuronales en tiempo real. Entonces, ¿deberíamos volver al sueño reduccionista del joven Freud y abandonar el vocabulario de deseos y creencias? ¿O sigue siendo la tesis de autonomía la única base para captar lo que realmente significa ser una persona con una historia y con un propósito? Bueno, les propongo pensar esta pregunta porque la respuesta que den va a marcar el tipo de psicólogos que van a ser en el futuro. Nos vemos en el próximo video.